la frase de busca un trabajo, busca algo que te guste y así no tienes que trabajar de la vida. Yo era un perfil un poco más de visión de negocio. Y hacer scouting a través de la data. Como una startup al principio hay que hacer de todo. Es una startup también, pero hay 250 personas. Una startup con 200. Lo principal de todo es tener, obviamente, un conocimiento hacia dónde va la industria. Tener un conocimiento de cuáles son las cosas nuevas. Es importante tener contactos que te puedan echar una mano cuando estás llegando a un sitio nuevo. Bueno, bienvenidos día 3 de la semana alumni de UCAM Spanish Sports University. Bienvenido Santiago Riveros, Customer Success Manager en Sportian y alumni del MBA en Sports Management en UCAM Spanish Sports University. Santiago, Santi, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hombre, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá. Nada, gracias también por pasarte. A diferencia de Víctor y de Sergio, tú vives aquí en Madrid, no te hemos traído de fuera para esta semana alumni. No, hace mucho tiempo llegué, pero... ¿Viniste de fuera hace años? Sí. Viniste fuera a UCAM, o sea, llegaste a España de Colombia con el objetivo de hacer el máster en UCAM, ¿no? Cuando vienes de Colombia, vienes por hacer el máster. Llegué de Perú. Vale. Yo vivía en Perú. Ah, ¿vivías en Perú? Sí. Muy bien. Yo vivía en Perú. ¿Cómo es todo este salto? Sector deportivo, Colombia, Perú y luego llegas a UCAM, desde Perú siendo colombiano. Vale, puedo intentar resumirlo. Vale, pero yo salí a la universidad, empecé a trabajar en una empresa de cosméticos, de belleza. Era una empresa peruana, pero empecé a trabajar en la operación de Colombia. Vale, la casa matriz estaba en Perú, hubo un momento donde estaba viendo dónde crecer y se me abrió una oportunidad de irme a Perú. Tenía unos 27, 28 años, quería ir para Perú, no lo pensé mucho, empacamos maletas y nos fuimos para Perú. En Lima estuve 4 años, muy buena ciudad. Me casé con una peruana que conocí en el trabajo. Y llegó un momento de la vida donde los dos habíamos ya como alcanzado una etapa suficiente en la empresa donde estábamos, habíamos como medio cumplido un ciclo y nos preguntamos, ¿es ahora o nunca? ¿Qué queremos hacer el resto de nuestras vidas? ¿Queremos seguir trabajando en una industria o en un sector así? ¿O qué nos gustaría hacer? Ella es apasionada por viajar. Siempre había querido entrar en el sector de turismo y es una loca por Perú. Ama su país, entonces como que tiene eso de viajar y que la gente conozca Perú. Entonces ella quería empezar a meterse en el mundo del turismo. Y yo soy ingeniero y todo el tiempo apasionado de fútbol también. Colombiano desde chiquito, jugué mucho fútbol y la intención era empezar a mezclar el tema numérico con el deporte. ¿Sí? Y también quería cambiar completamente 180 grados de lo que estaba haciendo. Dijimos, si es ahora o no es nunca. En ese momento no teníamos hijos, teníamos 1 año y medio casados y era el momento de apostar. Y empezamos a hacer search de cuáles eran las oportunidades, cuáles eran las universidades que podíamos... Tú estabas en una empresa de cosméticos, recapitulemos. Sí, yo estaba en Perú. Sí, yo vendía coloretes, pintalabios... ¿Estabas en ventas? No, yo estaba en estrategia comercial. Estrategia comercial. Sí, no vendía, pero hacía la estrategia para que la gente vendiera. A tope. Para que la gente vendiera. Entonces sí, fue un salto de 180 grados, un cambio de 180 grados y la mejor forma de hacer eso es empezando a hacer contactos. Y una mejor forma de poder hacer contactos es empezando a hacer un MBA en un Sports Management donde te da un poco de conocimiento del sector, pero al mismo tiempo poder empezar a conocer gente que te pueda ayudar a situarte después. Pero Santi, a UCAM llegas porque lo encuentras por internet. No lo conocías. Lo encontró más que todo mi mujer. Lo encontró tu mujer, pero por internet. Entonces ella encontró un programa que le gustaba mucho y me dijo, Santi, mira que acá también hay algo de deportes, ¿por qué no te metes a mirarlo? Y me metí a mirarlo y en ese momento UCAM tenía también un partnership con la liga. Sí, había un partnership con la liga, hacían temas trabajaban mucho con el fútbol y empecé también a indagar un poco si hacían algo de data deportiva y resulta que habían empezado a tener un programa con su equipo de fútbol. UCAM estaba en tercera, en ese entonces era tercera, claro. Ahorita está en segunda red, pero y estaban empezando a hacer temas de data y bueno, la universidad, digamos que eso es todo lo que pensé en su momento, una universidad que tiene un equipo de fútbol que está apostando por esto, que seguramente habla clases, y cuando ya después tuve una entrevista y pregunté si había un módulo de Big Data Analytics en el deporte, y dije, pues bueno,
yo por acá veo un camino donde me pueden causar, un camino donde que me dé un posible segundo paso en la industria. Pero ¿por qué deporte? ¿Por qué tú pasas de cosmética a deporte? Es decir, que tú ya, Más que aparte de la deporte, parte de fan, de que te gustaba el fútbol, habías jugado, porque, o sea, nos queda claro, ¿no? En ese sentido, que tú ya ahí dices, oye, fin de ciclo en Perú, queréis un cambio, a tu mujer le gusta viajar y venís. Pero ¿por qué deporte? ¿Por qué un MBA en Sports Management? ¿Tú decides deporte por algo en concreto o porque quieres entrar a trabajar en el sector a raíz de ese cambio que buscas? bueno, es un poco las dos, porque era lo que verdaderamente te apasiona. Yo estaba buscando lo que verdaderamente me enamoraba, lo que no me cansaba hacer. Yo me levantaba desde las 7, estando en Latinoamérica, empieza la Premier a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, jugaba mucho fútbol, veía mucho fútbol, era cosa que me apasionaba, Eso no te cansaba, no me cansaba. pero los cosméticos sí. Los cosméticos llegó un momento donde tú sientes que ya cumples un ciclo. Era una empresa muy bonita porque tenía un fondo de cambiar vidas, de dar oportunidades a mujeres de montar negocios, tenía un propósito muy bonito que conectaba mucho con él. Pero bueno, tenía 28 años, 27 años y era la oportunidad de apostar por algo nuevo y por algo que realmente me apasionaba. ¿Sí? Entonces, digamos que por eso fue el cambio, ¿no? Yo estaba buscando algo, la frase de busca algo que te guste y así no tienes que trabajar de la vida. Hay una frase así como que busca algo que verdaderamente te apasione, un trabajo que verdaderamente te apasione y no tendrás que trabajar nunca más. Sí, ¿No? famosa frase célebre, te lo diré, de Seth Godin, economista americano. Esa, no tenía tanta... Eso dijo Seth Godin. Pero bueno, digamos que era más por eso, ¿no? Buscar algo que realmente... Y el deporte y el fútbol era algo que siempre me había gustado y algo que no me iba a cansar, no me iba a cansar. Y decidís hacer el cambio y venís a España. Así es. Y empiezas en UCAM. Así es. ¿Cómo es ese primer día en UCAM? ¿Qué te esperas? ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno... Claro, porque tú eres ya un perfil senior. Sí, tú no venías recién graduado, ya vienes con años de experiencia, liderando estrategia comercial amplia. Sí, yo tenía 7, 8 años de experiencia. Es mucha. Sí, digamos que obviamente fue un cambio y cuando veo y llego, pues yo era una de las personas más senior, ¿no? Si no era el más, era de los 3 top más senior, con más experiencia. Entonces, pues, digamos que eso tomas o le das tomas el MBA de una forma diferente, con un aspecto diferente, ya tienes más experiencia, ya como que intentas de sacarle muchísimo más rédito, sacarle muchísimo más crédito, porque sabes por dónde vas. No vas a pasar el día. No es algo que vamos a ver si esto me gusta o no me gusta. Ya. No, yo estoy tomando una decisión que es completamente radical en la vida. Llevo 8 años de experiencia en algo y estoy cambiando. Digamos, es un borrón y cuenta nueva. Sí. Eso fue muy difícil. Tal cual. Eso fue muy difícil, ¿no? Porque... Y pasar de estar trabajando, llevando responsabilidad amplia, ¿no? Como llevarías, a de repente volver a ser alumno. Volver a ser alumno y si quieres un paso más allá, después ser otra vez practicante. ¿Eso cómo lo...? Eso es... Hay que tener mucha humildad y es empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Tú en el máster, cuando lo estás haciendo, ¿cómo es esa parte de empleabilidad? ¿Te pones a buscar trabajo mientras estás haciendo el máster? ¿Buscar unas prácticas desde minuto uno? Pero claro, como dices tú no tienes experiencia en el sector, pero sí que tienes una experiencia en estrategia comercial ya grande. Entonces, ¿cómo es ese proceso tuyo de buscar empleo ya con experiencia? ¿Cómo lo gestionas? Entonces, digamos que lo CAM en eso, y fue una de las primeras preguntas que yo le hice en su momento a Perico Pedro Martín, que era el director del programa cuando yo estuve, y es, bueno, más o menos cuáles son las herramientas que le dan a uno acá para emplearse. Entonces, eso sí se lo tomaba muy en serio y casi todo el mundo tuvo prácticas o le consiguieron prácticas, pero con los contactos que ya tenía Lucam. Claro. ¿Sí? Porque Lucam tiene una red de contactos muy brava, muy extensa. Y para las prácticas, digamos que de una u otra forma, para el empleador también es fácil contar con gente nueva, gente que a algunos le pagaban, a otros no les pagaban, pero digamos que era mano de obra recién salida, con buen conocimiento, que yo creo que para el empleador es para unas cosas de 3, 4 meses que no tengan mucha responsabilidad, puede ser una buena opción, pero la UCAM se tomaba muy en serio en emplearte o en buscarte una práctica. Entonces, pues yo sí tenía un perfil un poco
como tú dices, un poco más de experiencia, y yo en un momento estaba apuntando mucho a la liga, ¿no? Perico tenía contactos en la liga en su momento estaba empezando a hacer muchas cosas de tecnología, de inteligencia de negocios, inteligencia, más que negocios, inteligencia BI, Business Intelligence, sí, bueno, inteligencia de negocio, correcto. Pero estaban buscando perfiles más programadores. Yo era un perfil un poco más de visión de negocio. Yo con la data, tú dame la data, yo la manejo, la trato de manejar y te doy conclusiones o te doy insights, te ayudo a buscar por dónde es el camino. Acá estaban buscando era más gente que programaba, que organizaba bases de datos, un poco más en el back-end de lo que es Business Intelligence, y por ahí no fue. Y en esta clase que te comenté en un principio que había Big Data en el fútbol, yo antes de venir acá le escribí al profesor, a Salvador Carmona, y le dije por LinkedIn, le dije, vea hermano, estoy viéndome para UCAM, voy a hacer el máster ahí, pero me gustaría antes conocerte, saber si me das algún consejo en donde debería empezar a hacer, qué debería empezar a buscar. Eso fue antes de llegar a UCAM, porque yo llegué acá a Madrid 4 días y le había escrito con una semana de anticipación a Salvador, que sabía que iba a Madrid, para ver si me daba. Esa reunión no se pudo dar con Salvador en ese momento, pero en la clase traje porque él sí me contestó. Fuiste con los deberes y con las preguntas. Traje ese mensaje, le dije, hermano, yo le he mandado esto porque tenías de viaje, vos no pudiste estar, estoy acá, tomémonos una cerveza después de Pero eso es muy buen consejo. Es decir, si no te responde, por ejemplo, alguien por LinkedIn y te va a dar clase, vale, tú le escribes por LinkedIn, no te responde, pero en su clase te llevas esas preguntas y vas con la clase preparada. Entonces, de alguna forma, esa persona, cuando tú le estás escribiendo y nota que tú le conoces o que te has preocupado, es... Claro, marcas, creas una huella, creas una sí, o sea, se va a acordar de ti. ¿Te acuerdan de ti? Entonces, pues yo le dije, Salva, tal, no sé qué planes tenés esta noche, nos tomamos una cerveza, tal, nos tomamos una cerveza, empezamos a hablar un poco tal. Y sí me acuerdo que me dijo, yo ahorita no tengo nada, pero bueno, me quedo con tu contacto y en cualquier cosa seguimos hablando. Y bueno, en ese momento seguía el proceso de la liga, no, la liga todavía no había dado una respuesta. Y me acuerdo que estaba en el Mutua Madrid, que me había ganado una entrada por una clase. Sí. Entonces me dio capaz Mutua Madrid. Y justo Salvador me dijo que para tener una entrevista. O yo estaba en el Mutua Madrid y me llamó. Me dijo, Santiago, yo sé que vos estás en un plan en la liga y ahorita no tengo cómo compensar la experiencia o lo que vos puedas costar, pero me das esta oportunidad, la tomas, ¿qué te parece? Yo dije, no, pues escuchemos, sentémonos. Fui, me entrevisté con ellos, me pintaron el negocio, me pintaron el sueño que tenían, que era un sueño muy chévere. Era una empresa que estaba empezando, tenía un año o meses de haber salido a la calle, y me monté en el bus con ellos, ¿no? y era lo que yo más quería, y era combinar el fútbol con la data, y eso es lo que hacía, eso es lo que hace Dribbla. Dribbla lo que hace es, a través de los datos, ayudar a clubes a tener una parte que es muy grande de scouting, y hacer scouting a través de la data, y cómo yo te puedo ahorrar tiempo y ser mucho más eficaz en la búsqueda de talento a través de la data. Obviamente siempre hay un factor humano, de visión, de ver cuál es el mejor jugador, cómo se mueve, cómo la para, que eso los números no te lo van a dar, pero sí los números sí te logran hacer un filtro. De los 7 jugadores, mírate estos 5, y de ahí seguro le vas a pegar, que estos 5 seguramente son el perfil que vos estás necesitando. Y eso es lo que hacía Dribbla. Ha evolucionado muchísimo en estos últimos años. Claro, tú entras cuando Dribbla lleva solo un año, has dicho. Dribbla tenía un par de meses, vale. No tenía mucho, yo creo que Dribbla salió... Pero le conoces durante el máster, entonces. En esa etapa estabas todavía estudiando, cuando tú conoces. Yo conozco a Salvador, eso fue más o menos en abril del 18, ¿vale? Y Dribbla había nacido en el septiembre del 17. Vale, que es cuando tú entras al máster. Sí, yo el máster empezó más o menos en octubre, noviembre, ¿sí? Digamos que igual Dribbla venía ya de un trabajo con otro nombre, con otra empresa, con otra, que después como que renacieron con el nombre de Dribbla. Sí. Pero bueno, yo empecé con Salva, que es uno de los fundadores, Core, que es otro de los fundadores. Salva es el tema más de negocio, es el CEO, y Core es la parte de tecnología. Y
Cristian Core con Salva, empecé con ellos dos, había otra persona, Iago, practicante, otro practicante Marco, éramos 4, 3. Y ahí fuimos creciendo, al momento que yo salí éramos ya 18, 19 personas. ¿Qué hacías tú exactamente en Dribbblad? ¿Generación de negocio, pero hacías también analítica o exactamente cómo era tu día a día? Entonces, como una startup al principio hay que hacer de todo. Y cuando éramos 4 y no había mucho que escoger y era lo que había que hacer, ¿no? Entonces al principio empecé dando mucho soporte al servicio como tal, haciendo informes, analizando jugadores, buscando perfiles que se adecúen a lo que necesitaban los clientes. Pero no hacías labor comercial ahí. Al principio no. Al principio no. Y en verdad yo nunca hice una labor comercial como tal, de ir a buscar clientes. Lo hacía, no era mi 100%, ni mi 50%, pero cuando había oportunidades en términos de Latinoamérica o en términos de cuando veía de pronto un pitch o un lead que venía de la parte de Sudamérica, era mucho mejor que yo estuviera ahí presente porque ahí ya se sentía un poco más de confianza. De fútbol sé un poco, entonces también ya entendían de que había una persona que tenía un poco de conocimiento de fútbol latinoamericano, de conocía jugadores, entonces me metí ahí. Pero digamos que nunca fui a tocar puertas. ¿Sí? Ya cuando me traían el lead o había una conversación, me traía un poco yo más. Pero yo sí me encargué mucho de hacer más o menos, de generar los pilares para crear una estrategia comercial, ¿no? Y, digamos, organizar un poco cómo se iban a traer los leads, cómo se iban a atacar, cómo se iba a dividir el equipo comercial. ¿Quién era vuestro cliente ahí? ¿El club? El club. El club de fútbol. Y si me hablas del club, nuestro cliente era el director deportivo. Director deportivo. ¿Estamos hablando de clubes de fútbol españoles o de cualquier lugar? Cualquier lugar. ¿Y dónde teníais más clientes, por ejemplo? España era fuerte. España. México muy fuerte. México, el 20-25% de los clubes en México tenían como data o como provider de información para scouting. ¿Hablamos clubes de primera división, de segunda o primera? Primera, segunda, hasta hoy en día ya hay clubes de tercera, de primera red. Hoy justo vi que Dribbblad cerró Algeciras. Toma. Sí, entonces digamos que obviamente ha sido una empresa que ha ido evolucionando, ha sabido leer muy bien hacia dónde va el negocio y ha creado muchos productos. ¿Y estuviste mucho ahí en Dribbblad? Estuve 5 años. 5 años. Estuve 5 años y agradezco muchísimo el tiempo y agradezco mucho la oportunidad que me dio Salva y Core. Estabas en Dribbblad y de repente llega Sportian, un gigante. Sportian, que todo el mundo, pues la gran mayoría lo conocerá, pero la antigua Ligatec, o sea, la misma empresa, la antigua La Ligatec, perdonad. Así es. Con otra noemí, con otra marca. Y ahora estás trabajando en la parte de Customer Success, que ahora nos explicas bien qué es lo que haces en tu día a día, que es muy interesante. Así es. Ese cambio, claro, tú estás en un proyecto que está creciendo mucho, que tú has sido no fundador, pero estás en el early team desde el inicio. Correcto. ¿Cómo es dejar ese proyecto que sigue creciendo y subirte al barco de Sportian? Bueno. ¿Cómo llega esa oportunidad? La oportunidad llega, yo hacía improvisación. Y un amigo con los que hacía improvisación trabajaba en la Ligatec y me pasó esa oportunidad. Y bueno, me buscaron y empecé a tener conversaciones y las cosas se fueron dando. Y nada, yo creo que hay oportunidades en la vida donde... Tienes que elegir. Tienes que elegir y tienes que entender que también hay ciclos, que de pronto tú también ya como empleado, como recurso, aportaste lo que tenías que aportar. De pronto es importante también que lleguen nuevas ideas, nuevas o sea, darse un paso en el camino también a veces es sabio. Hay que saberlo hacer, en el momento que saberlo hacer. Y creo que se dio la oportunidad y nada. Pues ahorita estoy en Sportian y estoy contento también. ¿Cómo es tu día a día como Customer Success? ¿Qué es un Customer Success? Vale, entonces el Customer Success es lo que hace, digamos que la labor principal de Customer Success es trabajar con el cliente. Y velar porque la relación con el cliente sea lo más satisfactoria posible y que el cliente pueda percibir cuál es el ROI que está teniendo con los productos que le compra Sportian. ¿Sí? Esto es súper básico. Porque si vos compras una web, una app, o vos compras una UTT, o vos compras herramientas para el análisis deportivo,
si no entendemos bien qué es lo que cómo eso está impactando en el ROI, en la billetera, en el negocio del cliente, va a ser muy difícil que continúen contigo o que compren más cosas o que sí, entonces digamos que si nosotros somos capaces de evidenciar las ganancias que están teniendo con los productos que tienen de Sportian, lo que viene de farming va a ser más fácil. ¿Vale? Y en Sportian, por ejemplo, o sea, ¿cuántas cuentas llevas? ¿Quién es tu cliente como tal? Porque claro, tú aquí igual no estás centrado en la parte de desarrollo comercial, pero claro, tú eres un gestor, ahora mismo llevas las cuentas, pero claro, tienes que enfocarte en que en que se recupere la inversión, como estás diciendo. Así es. Entonces, ¿cuántas cuentas puedes llevar tú en el día a día y qué tipo de cuentas son? ¿Son clubes de fútbol o son otro tipo de properties en el mundo del deporte? ¿Y cómo les ayudas? Vale. Entonces, digamos que claro, como tú dices, yo pasé de hacer labores un poco más de estrategia comercial, hacía también mucho tema de marketing, inbound marketing, hacía mucha inteligencia de negocio, Sí. lo que era Dribble, ¿no? Entender qué era lo que estaba pasando para mejorar, para replicar o para cambiar. Y pasé al área de Customer Success acá en Sportian, en donde mi día a día es velar que el cliente tenga una muy buena relación con nosotros, de que incidencias, problemas se resuelvan de la forma más rápidas y sin tener mucha afectación en el cliente. Pero lo que más vemos tratamos de analizar cómo es el impacto que estamos teniendo en el negocio. Entonces, si tienes una web y una app, ¿sí? Lo que intentamos es que los MAUs, que son la cantidad de usuarios que ven o que visitan tu activo digital al mes, vayan aumentando. ¿Qué quiere decir eso? Que estás teniendo más tráfico. Al tener más tráfico, ¿qué haces tú? Vas a tener un poder de negociación mucho más alto al momento de monetizar tus espacios de patrocinio dentro de este activo digital. Entonces, es un acompañamiento y también de guía de hacia dónde ir, cómo sacarle provecho o el máximo a cada producto, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué vendemos? Es un CMS para que vos hagas tu web y tu app a como tú la quieres hacer. ¿Sí? Eso no es como un web design, es como entonces acá es como yo también tengo un equipo donde te voy enseñando cómo es la mejor forma de crear tu web, de que utilices todas las herramientas que tiene tu web para que le puedas sacar el mayor provecho al tráfico, para que le puedas sacar el mayor provecho a la retención. Y para eso tienes que saber mucho de producto. Tienes que empezar a empaparte de producto. Y Sportian tiene 10 productos, 12 productos, 15 productos, entonces pues obviamente tienes un nivel de conocimiento amplio, pero la profundidad no es mucha. Ya hay personas que son, digamos, las expertas en eso, y cuando el tema se complica, pues traes al equipo para que te ayude. ¿Con quién trabajamos? Que es una pregunta de la que hacías. Entonces, por ejemplo, tenemos acuerdos. ¿Qué es lo que hizo Sportian? Sportian lo que hizo fue coger todos los productos que tenía de la liga y los blanqueó. Puso marca blanca para que se puedan vender a otros deportes, no necesariamente fútbol. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, trabajamos con Major League Rugby, con Estados Unidos, la liga de rugby de Estados Unidos. Trabajamos con Pro League, que es la liga de fútbol de Bélgica. Hay proyectos... ¿Qué os piden este tipo de properties? ¿Qué tipos de proyectos son? Entonces, por ejemplo, con MLR les damos el producto de OTT, la plataforma, para que ellos mismos conecten ahí todos su contenido, para que ellos puedan exponer su contenido, ¿no? Y ellos como tal también están jugando, están intentando comprar derechos de otras ligas de rugby. Entonces, por ejemplo, compraron los derechos televisivos del rugby de Inglaterra. Entonces, solamente cualquier persona en Estados Unidos que quiera ver rugby de Inglaterra tiene que comprar la suscripción de MLR para poderlo verlo por ahí. Sí, eso es un ejemplo. Con Pro League tenemos varios proyectos, sí, porque eso es la clave. Claro. Vio que un proyecto empezaba y empezó a crear un ecosistema donde, pues, digamos que
más fácil manejar con un proveedor. Claro, o sea que tú no solo llevas cuentas, sino que a lo mejor un cliente tuyo tiene 6 proyectos en paralelo con vosotros. Así es. Entonces el Proligue fue uno de los más grandes. Tiene performance. ¿Qué es performance? Es todo para asimilarte los media coach. Sí. ¿Sí? Lo que saca la liga, lo que utilizan los entrenadores para diseñar los partidos, para entender cuál es la estrategia, por dónde te están atacando, cuál es el jugador que tienes. Todo eso lo compró Pro League. No solamente lo compró para la primera, sino para la segunda, para fútbol femenino. Sí, es un negocio bastante grande. ¿Has notado mucho cambio de DribbleUp a Sportian? Sí, es una empresa, digamos que éramos 20, ahorita es una startup también, pero hay 250 personas. Una startup con 250. Sí, es pocas startups es eso. Digamos que en formas de agilidad y estructura cambia. Sí. Cambia bastante. ¿Y notas mucha diferencia entre tu rol de Customer Success? ¿Es similar al que tenías en DribbleUp, más enfocado en estrategia comercial? No, es muy diferente. Uh-huh. Pero yo como Santiago siempre trato de sacar mucho provecho al análisis numérico. Uh-huh. ¿Sí? Digamos que uno de mis fuertes es poder entender números, entender cómo esos números impactan en el negocio, o tratar de hilar y hacer storytelling de lo que te dice la data. Entonces digamos que eso a mí en DribbleUp lo utilizaba mucho para entender qué era lo que teníamos que cambiar, o qué era lo que teníamos que seguir haciendo, o qué partes del pitch había que cambiar, o en la newsletter qué era lo que más nos leían, si eran temas de jugadores jóvenes o si eran temas de tácticos de entrenadores. Uh-huh. Era encontrar números para poder ver hacia dónde ir. Uh-huh. Y acá lo que hago es los números de performance de los productos de los clientes, cómo los vamos entendiendo para sugerirle al cliente cómo hacerlo mejor, cómo yo con otro producto puedo mejorarte esto que estás haciendo. Sí, o sea, digamos que es, si lo preguntas, son cosas muy diferentes, pero siempre lo que yo hago como Santiago Rivero es basarme en los números para sacar más provecho a entender qué es lo que pasa, y yo creo que el cliente como tal percibe y valora muchísimo más el que tiene un consejo basado en números. ¿Dónde crees que hay más salidas profesionales para trabajar ahora mismo en el sector deporte? ¿Dónde hay más oportunidades? Sí, en tu opinión, con todo lo que ya conoces de DribbleUp, que has estado más orientado al mundo del fútbol, trabajando con clubes de fútbol profesionales, ahora que estás más en rol, o sea, tú has estado en rol corporativo en ambos, pero antes has visto más la parcela, habéis trabajado con directores deportivos, como decías, y ahora sí que estás metido todo en parte corporativa máxima de negocio. Sí. Entonces, ¿dónde crees tú que hay más oportunidades laborales? A ver, voy a hacer... Te voy a responder, a ver, en tema de club, como me tocas el tema de directores deportivos y clubes, yo creo que los clubes hoy en día están haciendo una transformación interna muy importante y se están dando cuenta que traer capital o recursos con estudios o con cierto criterio en el deporte o cierto bagaje en el deporte les trae rédito. Uh-huh. ¿Sí? Equipos de primera y de segunda creo que cada vez le encuentran más sentido a profesionalizar sus esquemas, sus recursos. Vengo de dos empresas que son muy tecnológicas. DribbleUp utiliza la tecnología para el tema de scouting y esa vende tecnología. Uh-huh. Entonces, ahí como tal hay mucha oportunidad de ingenieros de datos, ingenieros de sistemas como tal, backend, frontend. Eso se pide mucho. Digamos que en estas dos empresas donde yo he estado trabajando, donde trabajo, programadores. Es programadores. Pero eso en un MBA en Sports Management no se puede hacer. No, pero bueno, esto depende mucho de cuál es, obviamente, de dónde te quieres situar y si necesitas contactos o no para llegar a eso. Sí, uh-huh. Estoy completamente de acuerdo. Si quieres un programador, no necesariamente necesitas hacer un MBA en Sports Management para encontrar un contacto que te sitúe en una empresa de deporte. ¿Para qué sirve para ti un MBA en Sports Management? Es muy fácil para generar contactos. Lo principal de todo es tener, obviamente, un conocimiento hacia dónde va la industria, uh-huh. Tener un conocimiento de cuáles son las cosas nuevas, cuáles son las tendencias de la industria como tal, en términos de Smart Venue, en términos de marketing, en términos comerciales, en términos de partnership. Son cosas que
si vos no las estudias, no la vas a entender, porque digamos que un club o una entidad deportiva es una empresa como tal, pero tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces el tema del partnership es súper importante, entonces el tema del smart money, cómo le saco yo más rédito a esa estructura tan grande que yo tengo, pero eso tienes que tener un conocimiento y eso o tienes que tener saber un poco de eso, y eso te lo dan Sport Management, pero lo más importante son los contactos. Que si quieres estar en puestos o en temas de marketing, en temas de ventas, en temas comerciales, en términos de relaciones, necesitas tener a alguien en contacto que te sitúe ahí. El 80% de los puestos o no más es por contactos. Creo que, o sea, nunca yo creo que en todos los episodios que hemos hecho, que llevamos mucha tirada, han dado la respuesta que acabas de dar tú, o sea, tan concreta, tan franca. Me ha gustado, o sea, en el sentido de, ¿para qué sirve un MBA en Sports Management? Para generar contactos. O sea, es decir, que sí, que muchas veces nos vamos al objetivo de la carrera laboral, de conocimientos, de qué se aprende, pero es decir, que si tú, por ejemplo, vas a hacer un máster en Sports Management, si tú ya vas claro con el objetivo de tengo que conocer al mayor número y te pones ese objetivo como un KPI más de tu año, como si fuera, al fin y al cabo es como estás trabajando ya, prácticamente. Oye, uno de mis KPIs básicos es cuánta gente conozco y de qué áreas. Es que, ¿Y cómo puedes aportarle valor? Ya no solo conocer, sino cómo puedo aportar, no pedir, sino aportar yo valor a esa persona. Claro. Y es que va por ahí. Yo creo que va por ahí. Y si nos salimos un poco del tema de Sports Management y tú te pones a pensar la gente que va a hacer un MBA de Estados Unidos, un MBA de esos que valen 80.000, la gente va a hacer contactos. Porque con los contactos después, como te digo, el 80% o no más de los puestos te lo van a dar un contacto. Y tú 8 años va a hacer ya, ¿no? Desde que llegaste. Sí, yo llegué en el 2017. Estamos en el 25, llegarías en septiembre, ¿no? Para empezar. Van a ser ya 8 años. Casi 8 años después, 2 mundiales, esos son, Santi. Correcto, Rusia. 2 mundiales. Me tocó el de Rusia, que vi el de Colombia acá. Me acuerdo, me fui a ver el partido de octavos contra Inglaterra, que es el gol de último minuto de Yerry Mina. Una locura, pero bueno, sí, ese. O sea, 2 mundiales, 8 años casi desde que llegaste. ¿Ha merecido la pena? ¿Dónde te has encontrado tú más retos en el sector? Porque bueno, ahora ya tienes muchos años acumulados de experiencia ya en el sector fuera de la cosmética, pero ya en el mundo del deporte, tanto en DreamLab como en Sportian, 2 empresas Sportian obviamente súper consolidada. DreamLab ya, pues como decías, ya con mucho rodaje y trabajando con grandes clubes profesionales. ¿Tú qué conclusiones sacas de ahí? Porque me imagino que al principio costaría más, ¿no? Un poco te preguntaba y me decías que una de las cosas que más te había costado a nivel mental es pasar de tener bastante experiencia a de repente empezar de cero. De cero. Otro país, otro sector, tengo que empezar. ¿Tú mentalmente eso ahora te hubiese gustado saber algo en concreto? ¿Hubieses cambiado algo? ¿Crees que hubiese habido algo que te hubiese impulsado, acelerado todo este crecimiento en el sector? No, a ver, yo creo que el tomar decisiones tan drásticas, porque para mí fue... Joder, lo es. Cambio de país, sector... Cambio de país, de todo. Sabes que vienen cosas complicadas, que no va a ser color de rosa todo y que no vas a seguir, digamos, con la misma evolución profesional que venías antes, porque estás cambiando de todo. Y es normal. Entonces, digamos que eso lo veía venir, fue más difícil de lo que pensé, pero bueno, gracias a Dios pudimos sobreponernos a eso y nada, ahorita estamos muy bien. Cuando me preguntas sobre retos de la industria y tal, porque creo que fue por ahí empezaste la pregunta. Sí. A ver, el tema del deporte como tal, aunque uno no crea en términos tecnológicos, porque estas 2 empresas falta mucho. ¿Sí? Hay mucho por avanzar, ¿sí? Si comparamos la industria del deporte con la industria farmacéutica en términos tecnológicos, hay mucha diferencia. Entonces, por ahí el reto es más que todo entender que esto no es un reto, pero hay una oportunidad, ¿sí? Es un reto a los vendedores, ¿sí? Como les digo, bueno, yo estuve en estrategia comercial y ahorita veo mucho también como intentando cerrar, pero... Sí, pero es que tú fíjate, has estado en 2 empresas basadas en Madrid, pero me decías que en DreamLab al principio, no sé ahora, pero al principio la mayor parte de vuestros clubes mexicanos, ¿no? Muchos mexicanos, sí. Y en Sportian me has dicho 2 entities fuera de España. Sí.
O sea, es que el sector del deporte también en España es muy reducido. A ver, Que cuando la gente dice que está creciendo, nosotros que lo vimos dentro con Impulsing también, nosotros siempre destacamos la figura del fitness y la salud en España. Fuera del deporte, el ecosistema, fuera de las grandes properties como la Liga, por supuesto, Decathlon, etc. Pero sobre todo una gran entity en España, yo te diría, sector deportivo, puro del sector deportivo es la Liga. Pero fuera de la Liga, yo te diría que las grandes entities en España de generación de negocios es del fitness, es lo que está moviendo ahora mismo más. Y un poco con estos dos casos que tú estás poniendo, yo es que lo veo igual con Impulsing. Opino con esos dos casos que yo creo que son ejemplos buenísimos, lo de DribLab de los clubes de fútbol mexicanos o Sportian con los dos casos que has dado prácticos en Bélgica y en la Federación de Rugby, me has dicho, de Estados Unidos. en Estados Unidos. Entonces, sí, a ver, también darle otra perspectiva, o Sportian, su mayor cliente en la liga. claro, también, por otro lado, Y, que si tienes de cliente a la liga, genial, pero no todo el mundo tiene cliente claro, a la liga. y en DribLab nació y empezó con el fútbol español. Porque era los contactos que teníamos claro. ahí. Como digo, todo se hiciera con contactos. Impulsing empezó en mercado español. Entonces, igual. Digamos que España, en las dos empresas han sido, digamos, los motores para salir. Claro, exacto. Esa es. Opino exacto, pero es que a nosotros nos está pasando lo mismo. Necesitamos que este motor acabe de funcionar como está. Nosotros estamos muy contentos como están yendo las cosas este año, pero o sea, si te quedas aquí no es escalable. O sea, es un mercado que no es, en mi opinión, escalable. Falta un poco más de madurez Exacto. Y luego cuentas que Estados Unidos es un tema de población, es un por 10. Y la gente en Estados Unidos, en términos de deporte, la saben hacer muy bien. Sí. Sí, todo lo que es la NFL, la NBA, la MLB, Major League Baseball, el tema como venden el show y como la gente... A ver, que esto seguramente lo has hablado en otros podcasts, pero acá la gente, yo he visto que son las 8:55 y la gente está llegando al Bernabéu. Sí. Llega, se sienta, termina el partido, se va. Sí, la aquí gente en Estados Unidos, yo que hablo con amigos, cuando hay un día de partido es el día de partido. Sí. Y eso es todo. Su plan de todo el día. Entonces ahí ves también formas comerciales muy diferentes de abordar cada una de las dos problemáticas, ¿no? Pero bueno, son culturas diferentes, pero sí, en Estados Unidos hay una oportunidad muy grande o tratar de aprender de cómo lo hacen ellos para poderlo hacer acá. Santi, por cerrar entrevista, tú que has estado en un mercado como Colombia, en Perú, ahora en España, pero estás en empresas también internacionales ahora que trabajan en mercados internacionales como Sportian o DribLab en su día. ¿Qué consejo das, fuera de que a lo mejor en Latinoamérica no estuviste en el sector deportivo, pero ahora que ya tienes muchos años de experiencia dentro del deporte, qué consejo le das a alguien que quiera trabajar en el sector deportivo? Ya sea un perfil más junior, que por ejemplo pueda empezar este año un máster en UCAM Spanish Sports University, o un perfil más senior, como pudiste ser tú, que hiciste un cambio de sector. Mira, yo creo que lo mencioné anteriormente, yo creo que es importante tener un conocimiento básico hacia dónde vas a ir. ¿Sí? Si te vas a meter en el mundo del tenis, pues tienes que conocer cómo se mueve el mundo del tenis. Yo fui un poco más amplio porque no quería encasillarme en deporte en fútbol por si había otras oportunidades. Entonces hice un MBA en Sports Management. Pero yo creo que sí hay que tener un conocimiento que por lo menos te vean la hoja de vida. ¿Sí? O que te digan, bueno, este tipo sí sabe de esto. Sí. Busquémoslo o entrevistémoslo. Y para que esa hoja de vida llegue ahí, tienes que tener contactos. Yo entiendo que mucha gente le funciona muy bien lo de LinkedIn y que te llaman por LinkedIn. A mí eso no me ha funcionado mucho. Eso es porque no has probado Impulse. Seguramente. Pero es el hecho de que, como lo mencioné anteriormente, los contactos son los que te van a ayudar muchísimo a emplearte. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Mi consejo es tener muy claro qué es lo que uno quiere hacer, tratar de formarse y que tener algo de bagaje o algo de expertise, o más que expertise porque no lo vas a tener, pero más de conocimiento que puedas aportar valor, ¿sí? Porque yo te contrato para que me aportes valor. Exacto. Entonces, que tengas algo para aportar valor. Y segundo es empezar a contactar gente. El mundo del deporte es muy chico. Y eso que tú, ahorita que mencionaste, yo no trabajé en el ámbito del fútbol en Latinoamérica, pero ya después de los 3 y 4 años era increíble la red que en Latinoamérica
ese me conectaba con ese me conectaba Claro. con ese ya conocía a ese, o sea, es un círculo muy pequeño, Ya. que si uno se mete ahí, la hace. Entonces, pero para meterse ahí hay que buscarlo, hay que buscarlo y generar conversaciones, y ir a tomarse cafés. Desde que tuve esta oportunidad en Trilab y todo esto, mucha gente ha querido sentarse conmigo para entender qué fue lo que hice. Claro. Pero bueno, gente que me contacta como para tener contacto, para empezar a ver por dónde iluminar, por dónde sería, o con quién yo lo puedo recomendar, porque eso es muy chiquito, y la idea es que te ayuden, porque está el programa de impulsing todo, pero es importante tener contactos que te puedan echar una mano cuando estás llegando a un sitio nuevo. Pues Santi, cerramos entrevista. Muchísimas gracias por estar en este tercer día de la semana alumni de UCAM Spanish Sports University. Qué interesante, la verdad, qué perfil tan... Nunca habíamos entrevistado una semana alumni a alguien con un perfil tan mix, ¿no? De llegar con experiencia, pero luego empezar de cero a su vez, porque hay gente que llega con experiencia, pero experiencia en propio sector. Tu cambio de sector, cambio de país, Sí. súper interesante. Recordar episodios, nuestro canal de YouTube, todas las plataformas de audio, Spotify, iVoox, Apple Podcast, suscribiros, compartirlo con gente que le pueda ayudar todo este tipo de contenido. Gracias también de nuevo reitero que sin José Carlos Díaz esto no se podría hacer y sacar adelante, que es también quien lleva muchos años peleando en UCAM Spanish Sports University por sacar todos estos programas, también quien os ha impulsado y ayudado a vosotros desde el minuto 1. Sí. Y gracias, Santi. Mucha suerte con Sportian, todos los proyectos que estáis haciendo. Te seguiremos. Muchas gracias. Nos encanta luego veros, a toda la gente que habéis pasado por el podcast, luego veros cuando hacéis posts en redes o cosas que compartís. Nos permite, como nos contáis al fin y al cabo vuestro día, vuestra experiencia, claro, en este caso en esta semana alumni, y luego es, hostia, pues al final han conseguido esto, lo otro. Correcto. No, para mí un placer. Muchísimas gracias por el espacio, por invitarme a hablar de esto que me apasiona también, y ojalá pues le pueda servir a alguien. Sí, pues nada, muchas gracias. Nos vemos mañana, último día, semana alumni de UCAM Spanish Sports University. Gracias, Santi. Muchas gracias. Y nos vemos mañana para cerrar ya la semana. Gracias, adiós.